Que buenos días, Coco, para los amigos. Bueno, ¿cómo les va a todos? Bueno, muchas gracias, Claudia, Daniel, Franco y a todo el consejo directivo del Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que me permite bueno, estar acá y ver esto que salió, recién salido del horno, porque de lo que vamos a hablar hoy es de la reforma de la Ley 27.551 o de la Ley de Alquileres. Y lo primero que tengo para decirles ya de entrada, que es, en realidad, esta ley ya fue sancionada, ya fue promulgada, ya se publicó en el boletín oficial y está vigente desde el día de ayer, es decir, de ayer miércoles 18 de octubre. Es decir, o sea, y es para los contratos que se celebren a futuro. Los contratos que están vigentes o que están, esos siguen igual con el mismo índice de actualización. Ahora ya nos vamos a ir metiendo un poco en tema. También lo que les quiero decir a todos es que esto es absolutamente reciente, con lo cual, obviamente acá no hay fallos de jueces, no hay doctrina escrita, simplemente sí tengo una interpretación, algunas van a ser a modo personal, no institucional, bueno, de algo que vivimos todos, que fue este tema de la reforma, en su momento, de la ley de alquileres del año 2020, de agosto, y que fíjense que ahora nuevamente la están reformando. Evidentemente es que algo no está funcionando. Bien, si querés, Claudia, compartimos el Power que preparé. En realidad el Power yo lo hice porque di una charla justamente el día martes, 17 de octubre, creo que fue en la Comuna 2 o Comuna 14 del gobierno de Cava. Entonces, bueno, aproveché y utilicé la misma. Esa charla que di no fue para corredores inmobiliarios, sino para propietarios e inquilinos, que me están escribiendo muchos inquilinos también, los que tienen mi WhatsApp, porque obviamente esto está generando muchísimas dudas. Insisto, la ley entró en vigencia a partir del 18 de octubre del 2023. Es decir, esto es muy importante que se sepa. Y los contratos que no están vencidos siguen con el índice y siguen con el régimen de la 27.551 sin su modificación, sin la modificación que salió ayer. Bien, vamos al Power, Claudia, lo que tenía preparado para hoy. Perdón un minutito, porque lo veo conectado a Pablo Abatangelo, quizás si ¿Se ve bien? Si se ve perfecto, vamos con la próxima. Vamos, la reforma de la ley de alquileres. En realidad, lo primero que hay cosas que tal vez de otras charlas yo ya las dije, pero me gusta remarcar estas cuestiones, ¿no? Porque todo empezó con un tema comunicacional allá en el año 2017, 2018. Los corredores inmobiliarios lo saben muy bien. En el año 2017 promulgaron una ley inconstitucional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la ley 5.859, que está siendo tratada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que era el tema que se le prohibían cobrar honorarios a los inquilinos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en contratos de vivienda, de alquileres de vivienda, habitacionales, como sostiene hoy el nuevo código, que denomina habitacionales a los que eran de vivienda. Y a partir de ahí empezó a haber ciertos grupos, principalmente muy ideologizados, que empezaron con campañas de comunicación, mismos funcionarios públicos, diputados, a hacernos el cuento a toda la sociedad de que había que regular los contratos de alquileres. Por suerte, nosotros siempre desde el Colegio Profesional Inmobiliario dijimos, señores, los contratos de alquiler están funcionando bien y lo que funciona bien no se toca. Y además, era una mentira que no estaban regulados. O sea, todos, no sé si del año 84, una ley que venía de la época de Alfonsín, que era la ley 23.091, que era la ley de locaciones urbanas, que venía de otra ley, siempre estuvieron regulados los alquileres en la República Argentina. Era mentira que los contratos de alquileres no estaban regulados en la República Argentina. Pero empezó a haber toda una campaña de comunicación que decía que había que regular los alquileres, cuando el contrato de locación siempre estuvo regulado, insisto, en todo nuestro territorio.
La vieja ley de locaciones urbanas, que fue una excelente ley, recuerdo mis épocas cuando trabajaba en el Poder Judicial, allá por el año 91, 92, 93, hasta el 95, dentro del juzgado me encargaba ni más ni menos que de desalojos y de ejecuciones de alquileres. Hasta que llegó el año 2015 y el nuevo Código Civil y Comercial, en el capítulo de contratos de locación, en un capítulo especial que tiene el Código Civil y Comercial, todo lo que tenía la vieja ley de locaciones urbanas, la 23.091, se volcó y se amplió con doctrina, con jurisprudencia, que trabajaron doctrinarios, jueces, abogados, trabajaron a fondo, y la verdad que hicieron un excelente capítulo de locaciones, con lo cual siempre estuvieron regulados. Hay decenas y decenas de artículos que hablan del contrato de locación. Pero comunicacionalmente empezaron toda una campaña cuando los alquileres, además había habido una modificación, no sé si recuerdan, la vieja ley de locaciones urbanas establecía que, por ejemplo, el plazo de los contratos de vivienda, como se llamaban hasta ese entonces, eran por 2 años y los comerciales por 3. Y lo que se había decidido en el año 2015 es unificar todos en el plazo a 2 años, después de mucho estudiar. Lo habían puesto todos en 2 años, porque recordemos que siempre el plazo de locación, de una locación ya sea de vivienda, de oficina o de locales comerciales, son plazos mínimos. O sea, no es que es un plazo obligatorio. Lo mínimo es esto, y en los contratos habitacionales lo máximo es hasta 20 años. Y los comerciales el plazo máximo de la locación es hasta 50 años. Pero son plazos mínimos. Entonces, no eran obligatorios. Bien. Después de esta campaña de comunicacional que había una necesidad de regular los alquileres, que ya estaban regulados y que siempre estuvieron regulados en la Argentina, sacaron lo que yo denomino ya a esta altura de la ley antialquileres 27.551, pero antialquileres de vivienda. Porque hay alquileres que sí funcionan con la misma inflación en la República Argentina. Esta ley, la 27.551, fue una ley que fue del año 2020, de julio del año 2020, y entonces ya tenemos 3 años, ya se cumplieron 3 años, contratos que tuvieron toda esta nueva ley, con los índices de actualización, donde ya hay una experiencia. Fíjense que todo lo que ha pasado en la República Argentina, lo que no había pasado nunca hasta ese entonces, que prácticamente hay una escasez absoluta de alquileres para vivienda en la República Argentina. O sea, hoy por hoy hay casi una oferta mínima de alquileres. Un sistema de alquileres, y si quieren podemos hablar de mercado también de alquileres, que siempre funcionaba en la Argentina porque la oferta y la demanda, como está compuesto el tema de los inmuebles, está absolutamente con muchos propietarios, con infinita cantidad de propietarios. No es la misma situación de la República Argentina que, por ejemplo, lo que pasó en Berlín, donde hubo empresas que de pronto compraron miles de viviendas para alquilar, edificios enteros. Acá, por lo general, tenés los propietarios que tienen 1, 2, 3 viviendas a lo sumo para poner en alquiler. Puede haber alguna excepción que pueda tener mayor cantidad, pero jamás hay un monopolio o un oligopolio. Con lo cual, siempre siempre había oferta. Y cualquier inquilino que me están llamando mucho, no tenían el problema que tienen ahora. Antes un inquilino, antes de la existencia de la 27.551, un inquilino podía elegir en qué barrio vivir, qué metros cuadrados alquilar, y hoy por hoy, frente a la escasez, ya no tiene esa variedad. Entonces, se está provocando toda una situación de desesperación. A partir que todos los espacios políticos se dieron cuenta que los alquileres de vivienda empezaron a escasear, dijeron, bueno, vamos a tener que cambiar esta ley que pusimos en el año, volvamos para atrás, Claudia, que pusimos en el año 2000, que fue del año 2020, cambiémosla, estamos en el 2023. Y prácticamente casi había, en un primer momento, hace 2 años atrás, es como que había una uniformidad que se hablaba que había que cambiarla, y algunos hablaban de derogarla. Salió un proyecto de diputados que subió hacia el Senado, y del Senado volvió otro proyecto a diputados. Entonces, ustedes me van a ver en el día de hoy, tal vez hablar del proyecto de diputados, compararlo con el que terminó quedando vigente, que fue el que volvió del Senado, que fue distinto al que
a lo que se había hablado en diputados o lo que se pensaba que tenía grandes chances de salir. Terminó saliendo algo opuesto. Y lo que es peor, como yo le voy a demostrar, pudieron empeorar algo que era imposible de empeorar. Entonces estamos en una situación difícil. A mí me encantaría, la mayoría de los que me escuchan son corredores inmobiliarios, trabajan de esto, entonces lo que ustedes quieren y lo que todos queremos, también los abogados, es tener buenas leyes y que la cosa funcione. Entonces, lo poco que funcionaba y la verdad que subsanaba la escasez habitacional en la República Argentina, porque dicho sea de paso, tanto el gobierno nacional como el gobierno local, con la alta inflación que hay, con la falta de créditos hipotecarios, con la falta de incentivos para la construcción de vivienda a lo largo de muchos años, y con toda esta crisis económicas, es gran responsable de la crisis habitacional. Pero los alquileres entre particulares venía funcionando. Y toda esa ideología que había, que estaba más apuntada a los alquileres sociales, terminan definiendo una situación en lo que son los alquileres de vivienda que no está relacionado con lo que es un alquiler social, que son dos cosas completamente distintas. Sobre eso no me voy a explayar hoy porque bueno, vamos a hablar de los alquileres para vivienda o habitacionales de clase para lo que es la gente trabaja, que está dentro del mercado laboral, de clase media, media baja, media alta, en donde también se existe una situación en que los propietarios tampoco es que son grandes terratenientes ni empresas que tienen miles de departamentos en alquiler, como sí ocurre en algunas ciudades de Europa. Bien, avancemos con la próxima. Entonces, fíjense, hoy en la República Argentina conviven con la misma inflación, con el mismo índice de inflación que supera el 100% anual, conviven alquileres de viviendas o habitacionales, o sea, contratos de locaciones habitacionales, contratos de locaciones de oficinas y contratos de locaciones comerciales. Y miren, con la misma inflación, que obviamente es uno de los grandes males de la República Argentina, no hay escasez de alquileres de oficinas ni de locales comerciales. Hoy por hoy, ni tampoco veo problemas, ni sale en la tapa de todos los diarios, que empezó a salir en la tapa de todos los diarios el problema de alquiler de viviendas a partir de la ley de alquiler, la 27.551, en el año 2020, no aparecen problemas de escasez de oficinas ni de contratos de locales comerciales. Y tampoco vos ves que haya problemas entre propietarios e inquilinos de oficinas o de locales comerciales. Es como que ellos se van poniendo de acuerdo. Por supuesto que puede haber un contrato puntual o una situación puntual, como en toda relación jurídica o entre personas, que puede tener algún problema, pero no masivamente como el problema que hoy por hoy tenemos en materia de alquileres de vivienda. Y es la misma inflación. ¿Y saben por qué? Porque ni más ni menos en los de alquileres de vivienda lo que mataron es el tema de la autonomía de la voluntad. Lamentablemente, sacaron leyes que lo que hacen es asfixiar esa autonomía de la voluntad en donde las partes se ponen de acuerdo, porque en la mayoría de los contratos, los dos sujetos del contrato, inquilino y propietario, lo que busca es tener el propietario un buen inquilino y el inquilino un buen propietario. Entonces, el propietario quiere tener un buen inquilino y sabe que es bueno, trata también de ponerse en el zapato del otro. Y el inquilino que también tiene un propietario, trata de ponerse en el zapato del propietario. Pero lo que es peor ahora, perjudican tanto a los inquilinos, que ya hoy se tiene que hasta a veces, en alguna relación puntual, tener que bancarse un mal propietario, porque no tiene a dónde ir. Entonces, y el problema no son los contratos vigentes, porque los contratos vigentes ya están a partir de la 27. El problema es que cuando finaliza el contrato, no hay propiedades que se pongan con destino habitacional o de vivienda, porque no quieren saber nada con este tipo de leyes, los propietarios de las... Y bueno, y esto es porque justamente se trata de una mala ley, porque no hay escasez para alquilar de oficinas, no hay escasez en los contratos comerciales. Y justamente es que el ajuste del contrato, que es un tema que es importante, en los de oficina y en los comerciales, lo que prevalece es este criterio de autonomía de la voluntad, que las partes acuerdan cómo hacerlo. En cambio, en los de vivienda o habitacionales, no. Te imponen un índice que termina generando inseguridad jurídica para todos. ¿Por qué? Porque
mientras el contrato está vigente, puede tener algún beneficio con la actualización el inquilino, pero el tema es cuando el contrato vence y tiene que renovar en ese mismo lugar o tiene que ir a buscar otro porque no le quieran renovar. Entonces hoy el gran problema es justamente que esta mala ley, que por suerte nosotros lo dijimos desde el primer día que salió la 27.551, iba a generar todos estos males. Sigamos. Vuelvo a insistir con esto. Comunicacionalmente uno entiende cuando la gente habla que hay que derogar la ley de alquileres. Y está bien, decirlo desde el punto de vista comunicacional está perfecto. Lo entiendo, para que la gente lo entienda. Ahora, como acá hay muchos corredores inmobiliarios, yo lo que quiero decir que en realidad no derogar la ley de alquileres, no. ¿Por qué? Porque la ley 27.551, una decena de artículos pasaron a formar parte integral del Código Civil y Comercial, con lo cual son artículos que están dentro del Código Civil y Comercial, por ejemplo, el del plazo, el 1198, y está bien que haya un plazo mínimo legal de locación, por supuesto que sí. Entonces, si vos derogás toda la ley, te quedás con un vacío legal en el plazo, te quedás un vacío legal también en otros tipos de alquileres, además en la modalidad, en la forma de pago, el precio, y otras están dentro del Código Civil y Comercial. Entonces, los que hablan de derogación, entiendo que lo hablan desde el punto de vista comunicacional, pero si hablan de derogación de la ley, es volver a los artículos que estaban antes de la reforma de la 27.551. Porque hubo 10 artículos de la ley 27.551, hubo una decena que fueron al Código Civil y Comercial de la Nación. Los otros 10 sí se podrían derogar porque quedaron en una ley, que es la 27.551, a partir del artículo 14 de esa ley, quedaron esa decena de artículos dentro de la ley 27.551, y que la verdad que tampoco han ayudado mucho que digamos. Sigamos. Bien, y ahora sí ya entramos concretamente. Está bueno esta introducción que hicimos porque, como para refrescar conceptos, porque vimos que hubo como un ataque comunicacional, generar una necesidad donde no la había, mentir sobre que no estaban regulados cuando sí estaban regulados. Por ejemplo, el contrato de compraventa está regulado en el Código Civil y Comercial. Decenas y decenas de artículos hay. El contrato de mandato también, y el contrato de locación también. O sea, la regulación es el Código Civil y Comercial. Entonces, acá el gran problema, y por eso el proyecto que salió del Senado es malo, porque los dos artículos medulares, que es el artículo 1198 del Código Civil y Comercial de la Nación, y el artículo 14, que es el que habla del plazo, en 1198, y el artículo 14 de la ley 27.551, que es el que habla de ajustes, salió peor de los que estaban. O sea, los dos artículos centrales, los dos artículos medulares, que era plazo y actualización, que era lo que generaba conflicto. ¿Por qué? Porque en cuanto al plazo, en una época de inflación como la que hay, pensar en un contrato a 2 años, que recordemos que la rescisión es solo a favor, al menos sin causa, ¿no? Es solo a favor del inquilino, la rescisión del contrato. Entonces, cuando una persona pone una propiedad en alquiler, está obligada a cumplir ese contrato durante 2 años como propietario. El inquilino puede rescindir anticipadamente. Acá en la Argentina, el propietario no puede ir, cosa que está bien, porque tiene que tener un plazo mínimo legal un contrato. Desde luego que sí. Entonces, por eso, nosotros siempre sostuvimos que el plazo tenía que ser de 2 años y no de 3. Porque justamente con esta crisis económica que hay, también hay una persona que quiere tener los 2 años, pero tal vez a los 2 años y un mes quiere venderlo. O ver si cambia la situación para cambiar también el índice de actualización del contrato, que encima el índice de actualización que queda ahora es peor que el que estaba. Entonces, ¿por qué digo que el artículo 1198, que salió tal cual como salió del Senado, es peor al que tenemos ahora? Muy sencillo. Yo le voy a leer el artículo 1198 del Código Civil y Comercial, es el que nos habla del plazo mínimo de locación de inmuebles. El contrato de locación inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y determinado mayor, es decir, esto que digo que es voluntario, el tema del plazo mínimo, es un plazo mínimo de 2 años, se considera celebrado por un plazo mínimo legal de 3 años, excepto los casos del artículo 1199. Es decir, la primera parte que salió del Senado queda exactamente igual a como estaba, quedan 3 años. Pero lo que hicieron ahora, y lo hicieron adrede, es sacar
la última parte, la última oración, el último párrafo del 1198 que hablaba que el locatario puede renunciar a este plazo si está en la tenencia de la cosa. Entonces, ¿qué pasaba? Algunos contratos de alquiler de vivienda, si, al vencer el contrato, podían, como ya estaba en la tenencia de la cosa, y está bien decir, bueno, pone el plazo mínimo es de 3 años, ya estuve 3 años, por supuesto, una familia que se muda para vivir tiene que proyectar a qué colegio van a mandar a los chicos, que quede cerca de su trabajo, entonces está bueno que tengan un plazo determinado. Pero, como ya estaban en la tenencia de la cosa, algunos se renovaban y algunos lo renovaban por 2 años porque ya estaban en la tenencia de la cosa. Bueno, ahora ya esa cuestión, el 1198, esa última parte que antes algunos propietarios decidían ir por la última parte del 1198, por la última parte del 1198 ya no pueden ir más. Y acá quiero entrar en otro punto que para mí es importante, que me están hablando si se puede prorrogar un contrato de alquiler con esta nueva ley que salió el día de ayer. Obviamente que sí, se puede prorrogar un contrato de alquiler que aún con esta nueva ley que salió ayer. Primero por los principios generales de los contratos. Es decir, primeramente la prórroga se puede hacer por los principios generales del contrato. También quiero hacer una diferencia acá. Una cosa es un nuevo contrato o una renovación del contrato, que van por un camino, y otra cosa es la prórroga. En la prórroga vos estás en el mismo contrato. Estás en el mismo contrato. Por eso nosotros siempre decíamos, desde CUSIPA, que si hablábamos de prórroga, tenía que ser aún en el anterior tenía que ser un plazo corto, de 3 meses, 6 meses, por algo determinado que esté ocurriendo. ¿Se entiende? Por ejemplo, vieron que también con la reforma de la 26.551, que fue un buen artículo 90 días antes, tanto el propietario como el inquilino pueden notificarse si van a renovar o no con anticipación. Entonces, por ejemplo, si vos le mandás si un propietario le manda a un inquilino que no va a renovar, ahí tranquilamente, si hoy por hoy, frente a la escasez que hay de viviendas, si el inquilino tiene que seguir buscando, se podría hacer una prórroga de 3 meses para que encuentre algo. Por ejemplo, si yo lo voy a poner a la venta como propietario. O inclusive el inquilino también podría pedirle al propietario hacer una prórroga por 3 meses, 6 meses, porque tiene una casa para mudarse en otro lugar, pero que va a estar lista dentro de 4 meses, por ejemplo. Entonces, siempre el concepto de prórroga se habló de espacios cortos. Entonces, y en cambio en lo de renovación o los contratos o hacer un nuevo contrato, ahí ya es otra cosa, porque estarías bajo otra figura jurídica. Aún así, sabiendo esa diferencia, en la prórroga vos seguís en el mismo contrato, en la renovación ya pasaste a firmar un nuevo contrato con otro precio de locación, con un plazo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, de ahí es el tema. Siempre las prórrogas fueron pensadas para etapas cortas. Entonces, hoy por hoy, una salida que sigue estando y que no la han tocado es la última parte del 1199. Después cada uno va eligiendo por dónde ir. Por un lado, los principios generales de los contratos. Segundo, tenemos la parte final, excepciones al plazo mínimo legal. No se modificó. Que establece, no se aplica el plazo mínimo legal en los contratos de locación inmuebles o parte de ellos destinados a sede embajada. Tampoco se aplica el plazo mínimo legal a los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada expresada en el contrato y que debe normalmente cumplirse en el plazo menor pactado. Por ejemplo, si un propietario le podría prorrogar a otro porque necesita vender la propiedad del contrato que venció o firmar un contrato más corto por 3 meses y ahí ir viendo. Esa es una salida. A su vez, recordemos que tenemos el artículo 1218. Y fíjense que este es un artículo del Código Civil y Comercial que habla expresamente de la prórroga. Continuación de la locación incluida. Si vence el plazo convenido, si vence el contrato, o el plazo mínimo legal en ausencia de convención y el locatario continúa en la tenencia de la cosa, no hay tácita reconducción, es decir, no hay un nuevo contrato, sino la continuación de la locación en los mismos términos contratados hasta que cualquiera de las partes dé por concluido el contrato mediante comunicación fehaciente. Y después, la última parte establece que la recepción de pagos durante la continuación de la locación no altera lo dispuesto al primer párrafo.
Es decir, acá tenemos también lo que sería una continuidad tácita. Por ejemplo, 2 meses, 3 meses no firman el contrato. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con una cosa, esos 2 o 3 meses, no, si cambias el precio, ojo, porque el precio es una parte esencial de la locación. Entonces, a veces se puede interpretar como una variación del precio. Por eso hay que, después hagan las consultas del caso, ¿no? Pero hay distintas salidas. Entonces, hay que tener cuidado también con el artículo 1225, que habla de la caducidad de la fianza, renovación. La obligación del fiador cesan automáticamente al vencimiento del plazo de locación, excepto la que derive la no restitución. Es decir, cuando no te lo quieren devolver, se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o prórroga expresa o tácita, una vez vencido el plazo del contrato de locaciones. Fíjate que el 1225 también habla de prórroga en el segundo párrafo. Así que si van a renovar o van a prorrogar y tienen un fiador, ese contrato, una garantía, tanto para inquilino y propietario, sepan que esa garantía, para que sea válida, si se firma un instrumento, tiene necesariamente que ser firmada también por los garantes. Bien, y tengan cuidado, hay que tener cuidado también cuando asesoren con el tema del precio, que es algo que es complicado. Si van a una renovación tácita no pueden cambiar el precio. Si van a una prórroga, pero si van a una prórroga tácita no pueden variar el precio. Si van a una prórroga fijada taxativamente, pueden aplicar el índice que vienen aplicando y después continuar, pero plazos cortos, que nosotros siempre lo dijimos desde CUSIP, porque si no entras en un nuevo contrato, ¿se entiende? Entonces, es para algo que lo que tenés que especificar en el instrumento que se vaya a firmar. Entonces, bueno, esta es la primera complicación. ¿Y por qué vino peor este artículo 1198? Porque justamente podaron la última parte del 1198 que permitía que el locatario voluntariamente pueda renunciar al plazo mínimo legal si ya está en la tenencia de las cosas, cuando ya venía de un contrato anterior. Porque recordemos que en los contratos de alquileres o de locación lo que se tiene es la tenencia, no la posesión. Son dos cosas distintas. Es un término muy jurídico que no hace a la charla que damos hoy. Bien, y el otro tema que es tremendo fue que el índice de actualización salió peor al que tenía la 27.551. ¿Por qué? Porque el índice que sale del Senado de la Nación es el índice de casa propia. Ya deja de estar dentro, es para los contratos que se firmen a futuro, es decir, a partir de ayer, lo que se firmaron a partir de ayer, van con esta ley, los anteriores siguen como tal. El índice casa propia tiene un mecanismo de actualización que es un índice que es un promedio, donde se tiene en cuenta, donde tiene en cuenta el índice salarial y un índice que utiliza la Secretaría o Ministerio de Hábitat, que es menor inclusive al que estaba antes. La única diferencia es que antes se permite, con la ley, con el viejo artículo 14 de la 27.551, la renovación se podía hacer solamente anualmente, y ahora se baja a cada 6 meses se puede renovar. Pero con este índice nuevo, que en realidad es un coeficiente, y de ese coeficiente que salga, a los 6 meses se aplica ese coeficiente, y del coeficiente que quede, se le resta, queda el 90%. Por ejemplo, si el índice de cada casa propia te da que en 6 meses el coeficiente de ese índice varió en un 100%, para decir una exageración, en vez de actualizarse los contratos en un 100%, se actualizan en un 90%. ¿Ah? Entonces, el índice que salió de actualización es un índice que además, dicho sea de paso, y esto no sale en todos los diarios, hoy por hoy, donde están todos los funcionarios, muchos funcionarios que responden a Juan Grabois, con quien no tengo absolutamente nada, ¿no? Pero de ahí hay ciertas acciones de inquilinos que están muy vinculados con él, es la Secretaría de Hábitat, de donde sale este índice. Entonces, es un índice que no refleja la realidad. Así que bueno, el proyecto de diputados, que fue el que no terminó saliendo, bajaba el plazo a 2 años y la actualización volvía a como era antes. Mandaba algunos índices que podían ser facultativos, como algo indicativo, que las partes lo podían tomar, pero también podían
actualizar de la forma que se actualizaba antes. Y bueno, los primeros 3 meses, 6 meses de la locación vas a pagar tanto, creo que cada 4 meses empiezan. Del quinto al octavo mes tanto. Entonces, la verdad que lo que hicieron fue muchísimo peor, porque ahora es un índice compulsivo, obligatorio, en donde termina siendo mucho peor, porque además está manejado por la Secretaría de Hábitat, que la verdad que no, que quienes son los que realizan ese índice están también bastante ideologizados. Pero bueno, veremos cómo sigue, porque lo que me llama la atención también de este proyecto que salió, que inclusive salió del oficialismo este proyecto, pero dentro del oficialismo no pensaba lo mismo el Frente Renovador que los que están más con la Cámpora o con Grabois. Y que el que terminó saliendo fue el de la Cámpora y Grabois, no el del Frente Renovador. Pero bueno, ese es un problema, ¿no? Porque en plena época electoral, tal vez era mejor no tocarla la ley, si era para esto. Lo mejor era esperar que haya elecciones y con una nueva composición ver, ¿no? Pero todos en un primer momento, recuerden, decían que había que modificar la ley 27.551, pero estos 2 artículos se modificaron lamentablemente para peor. Bien, sigamos avanzando, Claudia. Sí hay algo que tiene esto, porque nosotros lo que tenemos que analizar es lo que salió del Senado. Lo único que salió del Senado que entiendo que podría ser, que cambia un poco la ecuación, es que por lo menos se deja de hablar del impuesto a la vivienda ociosa. ¿Se acuerdan? Hasta hace poco nos venían hablando, además que los contratos, bueno, por lo menos, este proyecto sí salió con beneficios impositivos. Todos los beneficios impositivos van a ir a las leyes, justamente a los códigos y a las leyes que son impositivas, ¿no? Entonces, hay 3 que siguen más o menos muy parecidos a cómo había salido el proyecto de diputados del Senado. El tema de bienes personales, que hay un incentivo a aquellos contratos de alquiler, destinados con alquiler para vivienda, los dueños de esas propiedades, que ponen esas propiedades en alquiler, van a poder desgravar del impuesto a bienes personales, que no es un tema menor. Salió como salió de diputados, hace 2 meses atrás eran para viviendas con destino habitacional hasta 100.000 pesos, pero el monto del canon locativo va variando. Bien, después también el proyecto que salió del Senado sigue con los beneficios del monotributo, e inclusive, además de unificarlo, que si tenés 3 propiedades en alquiler para vivienda, pasan a ser una sola unidad para tributar. Además de eso después con los contadores, también establece que si un propietario que tiene hasta dos viviendas destinadas para alquiler de vivienda no pagan monotributo. Ese es otro beneficio. También es menor, pero los alquileres registrados que se pagan bancariamente no pagan el impuesto al débito y al crédito. Y a su vez, además, un tema también no menor, que aquellas personas que son tantos propietarios como inquilinos que pagan ganancias, hasta un 10% de la totalidad del contrato, del valor de ese ejercicio anual, lo van a poder desgravar de ganancias. Entonces, por lo menos, así, como yo tengo que analizar la ley, en la parte impositiva, introduce esto y salimos de todo lo que se venía pensando del impuesto a la vivienda ociosa, porque sobre llovido mojado, ¿no? Bien, que en otras ciudades del mundo puede funcionar, porque hay monopolios o oligopolios de propietarios que tienen, pero acá en la Argentina está totalmente atomizado. En realidad lo que lo destruyó fue la ley 27.551, por eso yo la llamo la ley anti-alquileres de vivienda o anti-habitacionales. Bien, sigamos avanzando. Bien. Tenemos el tema, por un lado, de los alquileres temporarios. Miren, el proyecto que salió del Senado salió de la misma forma que salió de diputados. Es decir, salió exactamente igual
que en diputados, ¿no? En el sentido, con excepción del plazo mínimo legal, no se aplica el plazo mínimo legal a los contratos de locación de inmuebles o parte de ellos destinados a, y en el inciso B es donde viene la modificación, habitación con muebles que se arrienden con fines de turismo, descanso o similar, y le agregar, y para cualquier otro fin temporario de interés del locatario, es como que amplía la finalidad, y lo dice expresamente, ya no queda solamente para fines de turismo, descansos similares, para cualquier otro fin temporario con interés del locatario. Y después, también lo que se le agregó, si el plazo del contrato de locación, si el plazo del contrato, de los contratos consecutivos, supera los 3 meses, se presume, eso estaba antes, pero aclara esto, salvo prueba en contrario, que eso antes no estaba, salvo prueba que no fue hecho con esos fines. Es como que la semántica, la forma de redacción, la mejora un poco. Pero bueno, estamos hablando de artículos subsidiarios, secundarios, comparados con los dos que le leí ahora. Respecto del artículo 1201 del Código Civil y Comercial, el proyecto que salió del Senado es también, no cambia prácticamente nada, cambia una coma, absolutamente nada. El que coincide, el que sí coincide con el que salió del Senado de la Nación con el de diputados es el de resolución anticipada. A ver, el contrato de resolución anticipada aclara cosas que no se debatían en el Poder Judicial, pero es simplemente lo que aclara, refuerza que mínimamente se tienen que cumplir los primeros 6 meses de locación para que el inquilino pueda resolver el contrato de vivienda para habitacionales. Es decir, sí o sí tiene que estar alquilando los 6 meses, y aunque notifique al segundo mes de la locación de que va a rescindir con 90 días de anticipación, tiene que indemnizar igual el mes y medio a favor del propietario. Ya no es como... antes eso no lo aclaraba, pero en realidad no se judicializaron casos al respecto, y un tema, insisto, menor. Obviamente que mejora la redacción y lo aclara, pero la resolución anticipada aclara eso. Y después también les quiero hablar un poquito del pago anticipado, porque ahí se van a decir muchas cosas por el 1196. Tal vez en la práctica todos pensamos que el pago anticipado está prohibido, ¿no? Todos pensamos que el pago anticipado está prohibido. Y en realidad, señores, les debo decir algo, el pago anticipado de alquileres no está prohibido. A ver, nunca lo estuvo. Y le aclaro porque esto, obviamente, no son, hoy por hoy, justamente, tanto inquilinos como propietarios, con la crisis que hay, ¿quién tiene plata para pagar anticipadamente un año de contrato? 6? Ninguno. Eso está claro. Pero ojo, se está dando que hay muchos extranjeros que están huyendo de guerras, que están huyendo de otros países por la situación, que vienen a vivir a la Argentina, que ya no vienen como turistas. Entonces, vienen y quieren celebrar un contrato de alquiler de vivienda o habitacional. Y hay un plazo mínimo legal de 3 años, y a veces no tienen, les cuesta, no tienen antecedentes para conseguir un seguro de fianza, una garantía personal, o personal de algún amigo, porque no tiene raíces en la República Argentina, y muchas veces la única solución que encuentran estos ciudadanos del mundo, que son migrantes, es poder alquilar viviendas con pagos anticipados, porque ¿quién se va a arriesgar? Aparte hoy por hoy que tenés para elegir infinita, porque justamente si vos sos dueño de una propiedad, te sobran ofertas para que te la alquilen, la única posibilidad que tienen de alquilar como vivienda es tal vez ofreciendo esta cuestión. Y yo lo voy a volver a leer en el 1196, que estuvo siempre aclaro, no es que cambió. Fíjense, el 1196 del Código Civil y Comercial establece locación habitacional, es para habitacionales. Si el destino es habitacional, no puede requerirse del locatario. Es decir, yo no le puedo pedir, porque habla de requerirse al locatario. Es decir, no se pueden publicar avisos que es solo pago anticipado, pero si viene, o sea, no se le puede requerir al locatario. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, vos no puede el propietario exigirle que le pague por anticipado, pedirle, no le puede pedir, pero si viene voluntariamente alguien y quiere pagar anticipadamente 6 meses, lo puede hacer, pero no
a pedido del propietario, ni tampoco del corredor inmobiliario que publique eso. O sea, pero hoy por hoy está permitido. Entonces salen en todos lados a decir que esto está prohibido. La verdad que en la práctica es como que todos decían, sí, está prohibido. No, no está prohibido. No se le puede requerir. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque fíjense, se lo vuelvo a leer. Si el destino es habitación, no puede requerirse del locatario, el inciso A, el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes. Es decir, no se lo puede pedir el propietario. El corredor inmobiliario no puede exigírselo también en nombre del propietario o como intermediario o publicarlo. Pero si viene un ciudadano de otra parte, huyendo de una guerra, huyendo de una situación de un país, y quiere venir a vivir a la República Argentina, que encima somos un país de migrantes de brazos abiertos, y quiere pagar el primer año anticipado o 6 meses por adelantado, lo puede hacer. O cualquier otro propietario que tenga bolsillo para poder hacerlo, que creo que son los menos. ¿Ah? Bien, sigamos avanzando. Del proyecto del Senado, sí, hay un artículo que se agrega a la ley 27.551, por eso se llama artículo 14 bis, o sea, le sigue al 14, y para no cambiar toda la numeración de la ley 27.551, que viene con posterioridad, fíjense este artículo que acaba de salir, y que ya está en vigencia. Todo artículo 14 bis, o sea, todo lo que publiciten a partir de hoy, toda publicidad en cualquier medio o plataforma que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional, siempre estamos hablando con destino habitacional, de vivienda, debe realizarse en moneda nacional, quedando prohibido cualquier publicidad en contravención a la presente ley, al Código Civil y Comercial, a la ley 27.551 y a normas complementarias. Entonces, ojo, corredores inmobiliarios, que acá son muchos profesionales, la publicidad tiene que ser en moneda nacional, a partir de ayer. Entonces, esta sépanlo. Igual también con la ley anterior tenía que ser en moneda nacional, claro, no es que fue una verdad de perogrullo. Sí, pero esta vez van directamente, la norma hace a la obligación en cómo debe hacerse la publicidad. Lo que pasa es que esto es increíble, porque lo que ha generado la ley 27.551, una especie, no con los corredores inmobiliarios, son todos profesionales y saben, pero ha generado una anarquía locativa porque los propietarios le huyen. Entonces, hoy por hoy, los usos y costumbres en el derecho, es algo que se aplica cuando hay un vacío legal. O sea, no es algo que, bueno, los usos y costumbres, cómo se paga el escribano, los usos y costumbres, pero cuando vos tenés regulado algo en una norma, el uso y costumbre no puede ir contra la norma, porque por encima está la norma. En la práctica fue tan mala esta ley que lamentablemente en la realidad ocurren estas cosas. Obviamente que uno tiene que cumplir con la ley, pero es lo que está pasando. Ojo con la batería, no sé si está Franco ahí, porque estoy con problemas de batería con la computadora, no sé si se puede enchufar. Aviso para no quedarnos sin batería. Tengo Franco, mandámelo a Franco, Claudia, para que no se cierre. Bien, y después tenemos 2 artículos, que es de publicación de estadísticas, que sí, siempre hubo una gran falta de estadísticas, son artículos superfluos, ¿no? Que modifican un poco la ley, el artículo 19 de la ley 27.551, por un lado, y por otro lado también para que adhieran las provincias y Cava a los beneficios impositivos respecto a los contratos de alquileres de vivienda, que tiene que ver principalmente con ingresos brutos. Tengo entendido que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya hizo algo al respecto, pero como es una ley de alcance nacional y hay impuestos locales que tributan solamente las provincias, ingresos brutos principalmente, o algunos ingresos municipales, como puede ser el impuesto inmobiliario o tasas, bueno, tratar de que se obtengan beneficios, que tengan beneficios los propietarios que ponen en alquiler, que tengan alquileres de viviendas. Así que bueno, esto es un poquito, muy básicamente y sintéticamente y con el corto tiempo, de qué se trata esta nueva ley que entró en vigencia el día de ayer. Si quieren, yo lo que les propongo es que abramos a preguntas, y de paso si está Pablo Abatangelo ahí, si nos quiere saludar, el secretario del CUSICBA. No sé si nos escucha. Sí, Coco, te estoy escuchando atentamente.
No sé si ustedes me están escuchando a mí. Perfectamente, Pablo, te escuchamos perfectamente. En primer lugar, quiero pedirle disculpas, en especial a vos y al resto de los colegas, porque por problemas tecnológicos no pude entrar en tiempo y forma. Estuve escuchando atentamente tu... Es que, Pablo, estamos pensando en el 4 de noviembre, vos y yo. Estamos Sí, no, pensando en Río. eso es lo único que importa, pero yendo al tema que nos ocupa, quisiera hacer algunas reflexiones, dado que nuevamente lo dogmático de la política estuvo por encima de lo pragmático que nosotros hemos llevado desde hace más de 3 años, cuando se vislumbraba la aplicación de la ley 27.551, y tenemos que decirle a todos los colegas que tanto con vos, Coco, como el resto de los integrantes de tu estudio, como con Marta Liotto, con Guille Bieli, con Nora Gershani, que hemos recorrido todos los despachos del Congreso, tanto de diputados como de senadores y de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, intentando poner un poquito de cordura en el tema tan sensible que es la locación de viviendas no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en la República Argentina. Conjuntamente con COFESI se hizo un trabajo más que intenso, y lamentablemente tengo que repetir que lo dogmático de la política primó sobre el pragmatismo de quienes estamos en el día a día con los clientes, porque nosotros tenemos el pulso de lo que le pasa a las familias argentinas, a esta situación que padecen los inquilinos y que sufren los propietarios. Y en varias notas periodísticas les he transmitido a los periodistas que muchas veces toman partido porque ellos son inquilinos y no llegan a entender el concepto de la oferta y la demanda, es que los propietarios, históricamente, aquellos que invertían en ladrillos, nos decían que cuando apareciera una propiedad que fuera interesante para ponerla en alquiler y tener una renta a perpetuidad, que por favor se lo hiciéramos saber. Hoy por hoy no hay un solo inversor en ladrillos para poner sus propiedades en la locación. Esto hizo que desaparezca del mercado un cúmulo de propiedades, y esto lo conocemos todos los colegas, y es por eso que se terminó perjudicando a quienes quisieron beneficiar con este tema, que son los inquilinos, porque lamentablemente los valores de las locaciones aumentaron significativamente, y al haber tanta oferta de propiedades, los valores de las propiedades se depreciaron, y aún en este sentido del aumento de las locaciones y la depreciación del valor de las propiedades, la rentabilidad que tienen los propietarios sigue estando muy por debajo de los valores históricos. Nosotros entendíamos, sabíamos, suponíamos, estimábamos que la rentabilidad de una propiedad era del orden del 0,6% mensual, lo que daba un 7,2% anual. Hoy esa rentabilidad está muy por debajo de estos valores, y esto hace que lamentablemente se haya achicado, hola Marta, se haya achicado sensiblemente el mercado locativo, y que las familias argentinas que necesitan una casa habitación hoy estén deambulando desesperadamente y hasta tocando timbres, porque la desesperación lo lleva a esto. Lamentablemente, reitero, lo dogmático de la política primó sobre el pragmatismo que nosotros, que somos conocedores del mercado, sustentamos, y llegamos a estas conclusiones que perjudican a todos. Quiero hacer, y Marta me va a dar la derecha, porque entre esas recorridas en sinfín de despachos que hemos caminado, estuvimos hasta en el Banco Central de la República Argentina, cuando explicamos el tema del impuesto al débito y al crédito, mal conocido como impuesto al cheque para las locaciones bancarizadas. Y al fin se dieron cuenta
que es un contrasentido el exigir la bancarización que hace a la transparencia y por el otro lado cobrar un impuesto que hace que el 1,2% de esa alocación sea un impuesto más que vaya en detrimento de la actividad. Por lo menos en este sentido veo que nos han escuchado y eso hemos encontrado como un logro. Pero lamentablemente, y creo que esta es la conclusión que va con lo que va a cerrar Marta, no vislumbramos que este nuevo desaguisado traiga tranquilidad a las familias argentinas que necesitan una casa habitación, ni tampoco incentive al inversor a invertir sus dineros en ladrillos para tener esa renta que históricamente, como descendientes de inmigrantes, era nuestra tradición en esta República Argentina. Excelente, Pablo, gracias. Hola, bienvenida, Marta. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Cuánta gente tenemos, Claudia? Mucha. Y tenemos más de como 200 en YouTube y tenemos 346 Les aquí. quiero contar que vengo de una reunión con Alberto Crobar, quien lleva adelante la modernización y el portal de Cavaprop. En el portal hay inmuebles que están publicados para alquiler en dólares. Ya nos llegó un comunicado diciendo que tenemos que modificar el tema de los dólares, que no se puede publicar en dólares, y que es responsable tanto el portal como el titular de la inmobiliaria que lo está publicando y el dueño, por supuesto. Entonces, nosotros vamos a pausar las publicaciones que están hechas en dólares hasta que después el inmobiliario la modifique o vea cómo resuelve el tema. Sin duda que Los inmuebles con destino habitacional. Habitacional, sí, solo la habitación. No puede ser fijados en dólares. Tenemos nosotros, en el portal tenemos. Entonces, lo vamos a pausar. No son muchos, pero quiero que sepan que no le bajamos la publicación, solamente lo pausamos para que ingresen, modifiquen el valor de la moneda, el tipo de cambio, y lo puedan volver a publicar. Sin duda imagino, ya no lo escuché a Pablo, no lo escuché al doctor Irigoyen, pero imagino la desazón con la cual todos nos encontramos, la misma que la nuestra. El día lunes le cuento que hay una nueva capacitación al respecto y es un nuevo análisis ya a nivel nacional. El doctor Irigoyen, conjuntamente con 3 abogados más integrantes de colegios profesionales del país, porque este malestar no solamente es de la Ciudad de Buenos Aires, sino es de toda la matrícula del país, todos los propietarios del país, y sin duda que por coletazo termina siendo perjudicial para los inquilinos porque no van a encontrar un solo inmueble en oferta, o sea, va a haber oferta cero. Esto está claro, lo estoy diciendo en los medios, se lo estoy comunicando a los legisladores, que lo que llevaron ellos al mercado en este momento es a oferta cero. Si la quieren lograr, están a pocos pasos de conseguirlo. Entonces, nosotros también les quiero comunicar que conjuntamente, como la unión hace la fuerza, en la semana pasada nos contactamos con los 3 candidatos a presidente que tienen posibilidad de ser electos el domingo o en el mes de noviembre. Con los 3 candidatos y a los 3 le pedimos la necesidad y la urgencia del día 11 de diciembre que tenga la suerte, o la mala suerte, la suerte de ocupar el sillón presidencial, que derogue esta ley en forma inmediata. Así que sepan que seguimos trabajando desde nuestro lugar para revertir esto, pero a veces la política es tan, pero tan ciega y tan mezquina que nos lleva a estos escenarios. Así que simplemente quería anunciar estas cosas. La charla del día lunes a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, después van a recibir la información oficial y la publicidad del mismo, y que estamos en contacto con los 3 candidatos a presidentes con posibilidad de ocupar la presidencia de la Nación, solicitándole la derogación de esta ley. Así que bueno, los despido a seguir trabajando. Ahora al mediodía hay otra charla, Claudia, la tenemos con todo, y seguimos trabajando
en beneficio de la profesión, por el bien de los matriculados y por una sociedad íntegra. Un abrazo a todos. Claudia, ¿hay alguna preguntita ahí en el chat? Sí, hay muchas. Bueno, Muchas gracias, vamos Marta. A ver, un par vamos a responder. También es todo muy reciente, pero vamos. Perfecto. Bueno, comenzamos. Sí, Pablo. Quiero dar simplemente que Coco en una línea explique la situación de la 58-59 para dar por lo menos una gota de optimismo a nuestros matriculados, porque el trabajo que ha hecho el estudio de Coco se merece que sea difundido a toda la matrícula. Bueno, gracias Pablo. No, es todo el trabajo en equipo junto con el Consejo Directivo y las autoridades efusivas, que bueno, somos todo un equipo y también confían en el equipo de legales y también en el departamento interno de legales y todos los profesionales que estamos. Dicho esto, lo que tenemos que informarle es que a principios de agosto la Corte Suprema de Justicia de la Nación requirió la totalidad de las actuaciones del expediente CECIN, Centro de Corredores Inmobiliarios, porque así está caratulado el expediente, que en su momento es esa demanda que es la unidad, digamos que es la locomotora de todo, la hicimos desde el estudio, y frente a un recurso de queja que planteamos frente al fallo del Tribunal Superior de Justicia, que había revocado la sentencia, que fue una excelente sentencia de la Sala 2 de la Cámara de Contencioso Administrativo Tributaria de la Ciudad. El Tribunal Superior de Justicia lo había revocado, nos denegó el recurso extraordinario, nosotros tuvimos que ir en queja, o sea, siempre poniéndonos obstáculos. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el mes de agosto abrió las quejas, nos abrió la queja, y ahora recientemente en el mes de octubre ya llegaron todo el expediente, el 4 de octubre creo que llegó todo el expediente digitalizado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revea el fallo del Tribunal Superior de Justicia. Pueden pasar dos cosas. Por lo menos ya logramos un objetivo, que no es fácil llegar en queja a la Corte, por lo general ya por un recurso extraordinario. De 10 quejas que se hacen, la gran mayoría quedan en el campo. Hubo 3 miembros de la Corte que leyeron, es un escrito de 10 hojas, de una forma muy sintética. Vos tenés que exponer dónde estuvo la inconstitucionalidad y por qué estuvo mal denegado el recurso extraordinario. En 10 hojas logramos conmover a 3 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por eso los 3 miembros pidieron todo el expediente, para estudiarlo todo. Está estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí pueden o ratificar el fallo del Tribunal Superior de Justicia, esperemos que no, y otra posibilidad es revocarlo y dejarlo sin efecto ese fallo. Y ahí puede haber 2 salidas. Una, que vuelva al Tribunal Superior de Justicia para que vuelva a fallar sobre el fondo del problema, o sacar otro tipo de fallo. Pero bueno, veremos. Así que tenemos esperanzas. Seguimos peleándola. O sea, no bajamos nunca los brazos y la seguimos remando respecto a eso. Gracias, Pablo, por darme la oportunidad, porque algunos no lo saben. Gracias, Coco, para transmitir por lo menos una cuota de optimismo a toda nuestra matrícula y saber que estamos respaldando los derechos de todos los matriculados, de todos los profesionales de la Ciudad de Buenos Aires. Excelente, excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, si quieren, puedo ir moderando, leyendo algunas de las preguntas, ¿sí? Algunas obviamente se van a reiterar, pero bueno, vamos a tratar de hacer. Hay una que me enviaron, pero comenzamos con esta. ¿Cómo calculo el índice de casa propia? Si va a haber una calculadora como la ley... Sí, hay un link que tiene una calculadora, porque en realidad es un coeficiente que mes a mes va variando. 1.03, 1.0315, y después vos tenés que hacer el cálculo. La calculadora te lo hace automáticamente. Pero, por ejemplo, si comparamos el índice, si tomamos el índice, yo me tomé el trabajo de tomar el índice de casa propia de enero de este año a julio de este año, y un inmueble que arrancó en enero en 70.000 pesos, la actualización a julio de este año el índice lo llevaba a 94.000, como para que más o menos tengan una idea. Excelente, creo que está respondida. Les voy a leer una que, como en YouTube no del índice casa propia, que arroje, tienen que hacer el 90%, multiplicarlo por 0.9. Bien.
clarísimo. ¿Cómo deberíamos plasmar, esto me lo hace, plasmar en el contrato el pago anticipado? No, a ver, el pago anticipado primero es excepcionalísimo, ¿correcto? No es algo que ocurre habitualmente y se da mucho con los extranjeros, que no vienen ya por turismo, sino que vienen a afincarse a nuestro territorio. Entonces, simplemente lo que se pone es que voluntariamente el inquilino decide hacer un pago anticipado y se lo expresa, que por voluntad del inquilino, que obviamente no se le requiere nada, eso se puede volcar. Sí, hay que volcarlo en el contrato. Como era antes, sí. Claro, sí, vos estabas hablando de extranjeros, pero aquí Maricel nos dice que tiene clientes que pagan con plata de la cosecha y son argentinos. Bueno, obviamente que son los menos. Y ojo, si pagan con plata acuérdense que tal vez si alquilan algo en la ciudad de Buenos Aires es como una segunda vivienda, que no es lo mismo habitacional o vivienda. Pero no importa, pero lo vuelcan en el contrato y punto. Perfecto. Dudo que alguien que tiene mucha cosecha esté alquilando en el lugar donde reside, en su domicilio, salvo que se esté separando una pareja o algo. Sí, casos muy, muy puntuales, sí. Sí. Son excepcionales más bien. Aquí me dice Juan, dice una prórroga de contrato, ¿se puede modificar el precio manteniendo el índice utilizado? Mire, si vence el contrato y se hace con un fin determinado del 1199, sí, pero se actualiza y como va a ser por 3 meses o 6 meses, no se vuelve a tocar porque ahí ya finaliza el contrato o la renovación o la prórroga que se haga. Si es una prórroga, en principio lo del precio, tengan cuidado. Perfecto. Con respecto a eso también no puedo leer. Porque antes se le llamaba, entre nosotros, antes se le llamaba prórroga a los contratos que se renovaban. Que era una adenda que te llevaba al contrato anterior, pero que en realidad se fijaba un nuevo precio, era un periodo de 2 años, que te lo permitía el 1198, por la tenencia. Nosotros siempre dijimos que si hablamos, no es lo mismo prórroga que renovación del contrato. En una estás en un nuevo contrato, con un nuevo precio, que podés, con una adenda, llevarlas a adherir a todas las otras cláusulas. Pero si le cambias el precio, es una parte esencial del contrato. Inclusive vos en la renovación podés cambiar hasta los garantes. En las prórrogas, bueno, por eso, es muy finita, es muy sutil la diferencia. Por eso nosotros siempre que nos llamaban de Cusigba, pues nosotros somos abogados que tenemos que de profesionales inmobiliarios que intermedian. Tenemos que ser equidistantes, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. Obviamente, si vos te parás de alguien que representa a los propietarios, te va a decir que se puede renovar por 2 años, que se puede prorrogar por 2 años. Técnicamente para mí es una renovación, es otra cosa. Y si te planteas de un inquilino, te va a decir que no se puede prorrogar. Además, hay asociaciones de inquilinos que están diciendo que no se puede prorrogar, eso es mentira. Entonces, depende de en qué lugar uno se va, pero nosotros tenemos que estar justo en tratar de hacer lo imposible por estar en el centro. Porque acá, esta ley perjudica a inquilinos, propietarios y a corredores inmobiliarios por igual. Lo dijimos desde siempre. Sí, tal cual, tal cual. Perfecto. Seguimos con otra. Dice, para el caso de un contrato de vivienda con un fin específico, ejemplo, un estudiante extranjero. Ahí no le quedó claro. O sea, lo que yo recomiendo si van a hacer una prórroga, que vayan y quieren cambiar, y si van a cambiar el precio y entran dentro del 1199, que directamente le fijen un plazo específico y que le pongan el por qué. Porque no se renueva el contrato, pero tiene que buscar el inquilino, como hay escasez de vivienda, tiene que hacer una búsqueda porque todavía no encontró una vivienda. O el propietario, por ejemplo, tiene que vender, que se da ese caso. Entonces no te voy a firmar un nuevo contrato porque yo tengo que respetar pero se tiene que poner específicamente el motivo de la prórroga. Antes no se ponía, en la mayoría de los casos. Eso es lo que yo recomiendo. Y si no, siempre, como dijimos, fíjense, siempre tenemos el 1218, que es sigue pagando el inquilino que transfiere el precio de alquiler a una cuenta bancaria, y eso no significa que hubo una tácita reconducción, eso no significa que hubo un nuevo contrato. Pero si vos le cambiás el precio, ojo, porque el cambio del precio es una parte esencial del contrato. Si no le cambias el precio, pues sí, por 2 o 3 meses más.
Prórroga estamos hablando de periodos cortos. Acá Marta, claro, con muy buen criterio. Bueno, si no le cambió el precio, bueno. Yo creo que hay una transición ahora. Yo creo que esto que sacaron en el Senado de la Nación fue para demostrar un poder de fuego y quién mandaba en cierto espacio político, encima en época electoral, que lejos de colaborar con ese espacio político me parece que los perjudica, porque hicieron una ley peor. Me parece que va a haber una nueva composición en el Congreso, pero bueno, lo que tenemos hoy es esto. Entonces, tal vez prorrogar por 3 meses, o sea, si ya se estuvo conviviendo con una mala ley como la anterior, bueno, son tal vez 3, 4 meses como para ver qué termina pasando, porque nosotros lo dijimos en el año 2020 que esto iba a fracasar, iba a ser un desastre, lamentablemente tuvimos razón, y volvemos a sostener que con esto también va a ser fracaso. Vamos de Guatemala a Guatepeor. Entonces, la mayoría de los... Es más, de hecho hubo un espacio dentro del oficialismo que sacó hasta proyecto de ley, había uno de Camaño, que en ese entonces era el Frente Renovador. Y era muy bueno el proyecto de Camaño. Y es todo lo contrario a lo que salió del Senado. Entonces, yo creo que esto que salió es raro, porque es como para marcar fuerza. Y encima te lo dice... está el partido Tres Banderas, que es el de Grabois, y muchos funcionarios son los que están en la Secretaría de Hábitat. Pero bueno, es lo que nos toca. Ahora hay elecciones, cambia la composición del Congreso, los ciudadanos, es la democracia y se verá qué se elige. Pero la verdad es que yo creo que en este momento es como para una decisión más política, y la política a veces nos excede a todos, porque hay arreglos, cuestiones que se hablan en época electoral que nos cuesta imaginar. Pero a mí me costaba imaginar que sacaron una ley peor a la que había. Y en esos 2 artículos la sacaron, que son centrales. Perfecto. Seguimos. Si podemos aclarar si los contratos, sí, los contratos de alquiler habitacional en dólares son ilegales. Tienen que ser expresados en pesos y tienen que ser expresados por un canon locativo, por el mes que arranque. Y después se aplica el índice de actualización. Es ilegal el contrato habitacional en dólares. Después, los otros tipos de contratos, de embajada, ni calar, hay contratos que son dólares temporarios, lo podés hacer en dólares. Pero recordemos que tenés el 765 del Código Civil y Comercial. Y cuando vos fijás el precio de un alquiler, cuando vos fijás un precio de cualquier obligación, los contratos son fuente inagotable de obligaciones. Vos tenés obligaciones legales, algunas son imperativas que las tenés que cumplir sí o sí, porque están en un código civil y es imperativo. Algunos, después tenés obligaciones que surgen de los contratos. El contrato de locaciones es un contrato del que surgen muchas obligaciones. Bueno, las obligaciones que son expresadas en una moneda que no es de curso legal en la Argentina, si vos la fijás en dólares, se aplica el criterio como si fuera una cosa. Y la parte puede cumplir puede pagar esa obligación convirtiendo eso que estaba en moneda extranjera en pesos a la cotización del peso, a la cotización de la moneda extranjera que se decide. Entonces, para los habitacionales está prohibido publicar en dólares. Perfecto. Seguimos. Mira, justamente hablando de fines determinados, hay una consulta. Si se pueden hacer contratos con fines determinados para oficinas o estudios. Entiendo que no. A ver, el 1199, fíjense, excepciones al plazo mínimo legal. No se aplica el plazo mínimo legal a los contratos de locación de inmuebles o parte de ellos destinados a sede de embajada, habitación de muebles que se arrienden con destino turismo. Bueno, tenemos el 1199. Después tenés también... a ver, por lo general el de oficinas y el de locales, yo creo que no hay necesidad, porque, ¿se acuerdan cuando yo arranqué la exposición? Dije, señores, con la misma inflación conviven los alquileres de oficina y locales comerciales y no hay escasez, funcionan perfectamente, la gente se pone de acuerdo, la mayoría se actualizan por debajo de la inflación, y la gente se pone de acuerdo, tanto propietario como inquilino. Entonces, en eso no tenés necesidad porque sigue prevaleciendo la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, no hay necesidad de ponerlo. No, obviamente, si vos vas a alquilar un local comercial, lo ponés, porque tal vez en el consorcio, el reglamento de propiedad de ese consorcio donde está ese local comercial prohíbe que, por ejemplo, el local sea para comidas. Entonces, eso le pones para qué va a ser destinado. O, por ejemplo, quién va a ser, que se hace cargo el inquilino de hacer todas las habilitaciones para la actividad comercial que va a hacer. Bueno, lo mismo para oficina. Dice, bueno, se va a poner para una oficina porque
para un estudio de abogados o contadores, pero la verdad que no tenés tanta necesidad, va dentro de la naturaleza del contrato en sí. Pero se puede poner, por ejemplo, de oficina amplia sin necesidad de para qué rubro. ¿Ah? Perfecto, seguimos. Hay varias consultas sobre el tema de... Yo 15 minutos más tenemos. No sé si me ahorita acá. Sí, porque hay 90 consultas y hablan sobre, por eso estoy tratando de ser un poco de compilar, muchas sobre el tema, parece que hay una inquietud sobre el tema de celebrar contratos de alquiler en dólares temporarios. A ver. Dice, se pueden hacer en dólares los contratos temporarios. A ver, sí, perdón. pero yo insisto, el tema de los temporarios, ojo que es... Ojo, los alquileres temporarios tienen que ser temporarios con una finalidad específica. Los alquileres temporarios, hoy por hoy, como está redactado, te amplía el tema del turismo, te lo amplía, pero bueno, ojo porque recuerden que si pasan los 3 meses y renuevan, se puede tomar como que hay una simulación y que es para vivienda. Y es una simulación ilícita. Yo esto lo tengo que decir claramente. Si vos renovás un contrato temporario y te demuestra a la parte afectada que en realidad era para vivienda, excede los 3 meses, o sea, vos podés alquilar un inmueble amueblado por 3 meses, por supuesto que sí, correcto, y es para eso. Ahora, o con una finalidad determinada, por ejemplo, si alguien viene a estudiar un posgrado a la Ciudad de Buenos Aires por 6 meses, se puede hacer perfectamente, ¿se entiende? O un grupo de trabajadores, pasa mucho en las zonas petroleras, que tiene que ir un grupo a hacer un pozo eventualmente que va a durar 6 meses. Lo tenés que especificar. Podés superar inclusive el plazo, pero tenés que decir por qué. En los que se conocen como temporarios con destino turístico, ojo con el tema de la simulación ilícita. Nosotros desde Cusiva lo desaconsejamos porque si es para vivienda, es para vivienda. Y muchas veces termina pasando que se renuevan y que va contra lo que establece el Código Civil y Comercial, ¿no? Esto que hablábamos de los usos y costumbres que están yendo contra el Código Civil y Comercial, el artículo 1198 que acabamos de leer, etcétera, ¿no? Entonces, ojo que el 1199 no está pensado para hacer simulaciones ilícitas. Coco, el tema del fin determinado por un tema de salud, sí, cerca del italiano. Sí, por supuesto. Si hay prórroga de tratamiento. Sí, por supuesto, pero por ¿cómo supuesto. haces? Es así, hay un tratamiento y aparte después... Continúa el tratamiento, ya pasaron los 3 meses. Acordate que, inclusive salió así, igualmente también el tema se defendía antes, salvo prueba en contrario. Te vas a decir, no, mira, acá hubo una prórroga porque esta señora está con este problema, su familia está acá y hay una prórroga. Entonces, en eso no vas a tener problema. A ver, la verdad que la mayoría de los contratos, miren, yo soy propietario de donde vivo y soy inquilino de la oficina en donde estoy, hace 14 años, 13 años. Tengo oficina también, pero hoy por hoy somos muchos en el estudio. Hoy, hace 14 años que tengo el mismo lugar, no tengo problema. El último contrato que firmé, creo que lo firmé en el año 2000, en serio, 2016. Por eso no tenemos laburo. Porque no hay problema, no, esto fue un amigo que... Pero lo que te quiero decir, no hay problemas entre inquilinos y propietarios, y más en el caso cuando sí, que en la mayoría de los casos interviene un corredor inmobiliario que está para intermediar. La mayoría de los contratos de alquileres, sea de lo que sea, se meten en un cajoncito y te olvidaste. Se dan la mano y punto. Y después tenemos otra problemática que tampoco es para hablar hoy. ¿Qué pasa en aquellos casos, en los poquitos que no se cumplen y terminan en sede judicial? Pero bueno, no es para hablar hoy. Sigamos. Sí, bueno, sí, estoy justamente tratando de compilar, porque también algunos están respondiendo por el tema de los calculadores y demás. Ya vamos a tener directamente ya en el portal CavaPro el calculador directamente, o si ya no está. Y bueno, por ejemplo, algunas son qué posibles sanciones se podrían aplicar a corredores que publiquen alquileres en moneda que no sea nacional. A ver, obviamente que yo no soy... En lo que me toca a mí de jugar dentro de Cusiva es en todo lo que es más institucional. Yo no soy parte, no soy opinante
ni sumariante en ningún proceso de disciplina. Pero está claro que si hay una obligación para cumplir y hay un colegio que tiene que cumplir con eso, y probablemente, si no se, seguramente va a haber un tiempo, pero, y justamente por eso QGIS rápidamente en cuanto al portal lo está cambiando, esa cuestión, ¿no? Es un tema que sí, que probablemente, no sé, que en definitiva depende de un tribunal de disciplina, no sabemos. Es un tribunal que hay que ver en el momento qué es lo que pasa, pero sí, seguramente van a llegar denuncias por ese tema. Para un contrato celebrado del 2021 que vence el 31 de octubre de este año, una eventual prórroga se regiría por la ley 27.551 original o regiría por la 27.737. Una prórroga corta de 3 meses por la original. Ahora, si vos querés hacer una prórroga ¿Por un año? Por un año, yo ya lo sostenía antes, que para mí, cuando el plazo se iba, salvo que vos sea algo muy específico, que justo le estabas alquilando la vivienda a un extranjero que estaba atrás, por eso hay que ver caso por caso, y le prorrogaron el contrato por un año más. Entonces ahí tenías una justificación, pero también lo puedes hacer por fin determinado. ¿Me entendés? Entonces, una cosa es la renovación de un contrato o un nuevo contrato, y otra cosa es la prórroga. La prórroga yo siempre la pensé, y a mí cuando me preguntaban, para mí era por periodos cortos. La mayoría de los casos va a suceder esto. 3 años de contrato, que el contrato está vigente, está venciendo los próximos meses, queremos hacer una prórroga. ¿De cuánto tiempo podemos? ¿Un año? ¿6 meses? Yo, como plazo máximo, la pondría de 6 meses y le pondría un fin determinado. Que es porque justo, porque el propietario... No tenemos posibilidad de poner un fin determinado, es un matrimonio que... Bueno, un matrimonio, bueno. Que va la nena a la escuela. ¿Qué podemos poner? Que la nena va a la escuela y no puede perder la matrícula de esa institución. No, por ejemplo, que el propietario avisa que va a vender, que pasa eso, que te pasa a vos en inmobiliario, algo real, que el propietario quiere vender, que el propietario quiere sacarlo del alquiler y que lo máximo que está dispuesto es el fin determinado, y que el inquilino sostiene que además está en la búsqueda para mudarse. Bien. Y si consigue una propiedad a los 3 meses, el inquilino se va y se acabó. ¿Puedo renovar 3 meses más después? Yo no aconsejo renovar, pero son opiniones. De pronto vos hablas con otros colegas que representan entidades propietarias y te dicen, puede renovar... 20 años, 10 años. 20 años, señor. A ver, tiene que ver con esto, y también lo hablamos al principio. Las locaciones habitacionales, el plazo máximo de alquiler es 20 años. ¿Está claro? El plazo máximo de alquiler. Es decir, y vos no podés... 20 años es el plazo máximo. Por eso te hablan hasta 20 años. Si es comercial es hasta 50. Claramente, si vos estás celebrando una... No es prórroga lo que vos llevas a 20 años. Es una renovación. La prórroga, el sentido de la prórroga es un hecho jurídico, es un hecho que es transitorio. Cuando vos, cuando haces una adenda a un contrato, donde vos está bien, de 20 artículos que tiene un contrato, vos decís, bueno, vamos a ir con estos mismos artículos, el mismo garante por este plazo, pero si le cambiás el precio, cambiás, son partes esenciales de un contrato, principales de un contrato, los sujetos, el objeto, el precio, son partes esenciales. Yo eso más que como una prórroga, lo veo como una renovación de contrato. Entonces, la renovación de contrato, para mí, es un contrato que puede tomar artículos anteriores, pero es una renovación. No técnicamente la prórroga, que la prórroga es como que está viendo... ¿Vieron como el fútbol? Adicionamos 5 minutos porque... Sí. Para que se entienda, adicionamos 5 minutos porque hubo cambios, porque se usó el VAR, no es como para hacer un tercer tiempo. Bueno, Claudia, ¿tenemos algún otro? Sí, una que refiere con el respecto al ajuste, ¿cuál se aplicaría en un alquiler comercial? No, libre pactación. Comercial, es lo que dijimos antes. Fíjense, esos no tienen problema, ni comercial ni profesional. O de oficina. Y eso no tiene problema nunca lo he tenido. Y no escasean. Exacto. Perfecto. Sí, un poco digamos, se concentran en lo que explicaste recientemente con respecto a los ajustes y demás, y ya estamos en hora de la finalización, así que agradecemos a todos la participación
Y bueno, este es el primer encuentro y todas las demás consultas, obviamente, las pueden Sí, aparte nos pueden escribir, Claudia. Obviamente que, yo quiero aclarar algo. Nosotros lo que hicimos es, la primera parte, leímos la ley, dimos explicaciones. Hay cosas que nosotros las tenemos que decir, porque que es lo que hay, es esto lo que hay. Después, algunas cosas entiendo que es opinable, ¿se entiende? La postura que nosotros tratamos de dar de discusiva es la más objetiva y la más conservadora también. Porque muchas veces, sobre todo acá nos escuchan muchos corredores inmobiliarios, terminan siendo el jamón del sándwich de estas malas leyes, y de pronto muchas veces, como intermediamos entre propietarios e inquilinos, a veces el propietario, ¿viste?, quiere algo que no se puede, y termina comprometiendo a esa persona que está intermediando, o viceversa, ¿no? Y termina siendo el jamón del sándwich. Entonces, yo prefiero ser muy medido, muy conservador en los conceptos que doy, y por supuesto que hay otros prestigiosos colegas que han escrito libros, que yo aparte me llevo excelentemente bien y son muy buenos, pero bueno, algunos representan a cámaras de inquilinos, otros a cámaras de propietarios, entonces depende de dónde se pare cada uno. Yo prefiero desde CUSIC, más estando hablando de esta entidad, tratar de pararme en un lugar en el centro del asunto, ni una opinión fanática hacia un lado, ni hacia el otro. Sí, lamentablemente podemos mirar a los ojos a todo el mundo, también a los diputados, a los senadores, a los legisladores, porque todas las cosas que venimos sosteniendo de CUSIVA del año 2017, lamentablemente tuvimos razón. Y así como dijimos que la 27.551 iba a ser un desastre para los habitantes, y que lejos de resolver el problema de los inquilinos en temas de vivienda los iba a empeorar, porque el problema no son los contratos vigentes, el problema es que después no se renuevan o ya dejan de hacer. Estoy escuchando de amigos míos que ya no eligen el barrio, ya no eligen ni la superficie, lo que hay, que se tienen que ir a provincia. ¿Por qué? Porque como ven esto, lógicamente, después cuando se tiene que hacer un nuevo contrato o se tiene que renovar, los propietarios ajustan el precio a la inflación futura. Entonces tenés un salto de un contrato que se vence, que se puede ir al 200%, porque claro, si vos lo vas a tener frisado, entonces es una locura lo que está pasando. Lamentablemente, esta reforma nos vamos a Guatepeor. Pero bueno. Quería agregar algo más porque nos están viendo de todo el país, porque sé, justamente nos están saludando, y justamente hay una colega de la costa y dice que los propietarios le consultan si pueden publicar en dólares estos alquileres temporarios de temporada. Sí, a ver, la costa es un caso muy especial, ¿no? Ciudades como Mar del Plata, ciudades como Pinamar, en donde principalmente son lugares que por sus características tienen por ahora muchos edificios en donde alcanzan los que hay para la población estable que tiene, con lo cual si es turístico, sí. Excelente. Sabemos siempre teniendo en cuenta el 765 del código, el artículo 765 del Código Civil y Comercial. Así que bueno. Bueno, excelente. También esto ha causado daño en todo el país, ya que nos miran de otro país. Nosotros, si bien la 27.551 tuvo una mirada centralista, que lo dijimos, ahora ya no, porque ya todo el mundo sabe de la problemática. Y esto causó daños en todas las provincias y ciudades de la República Argentina. Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Claudia, saludos a todos. Si alguna pregunta pendiente que haya quedado, nos las hacen llegar. Y bueno, en nombre del Colegio Profesional Inmobiliario, les agradecemos por haber estado ahí. Y siempre, Claudia y todo el equipo, Franco, Daniel, gracias por estar siempre detrás de todo. Mil gracias. Gracias Chao. Gracias a vos y por tu tiempo. Gracias, Marta. Por todo el tiempo que nos han brindado, y están todos los agradecimientos juntos, ahora están agregando en las consultas, así que les mandamos un saludo a todos y los invitamos a la próxima, exactamente, el día lunes, que se va a realizar en forma virtual, Marta. En forma virtual con el doctor Jorge Martín Irigoyen, conjuntamente con 3 profesionales del derecho, integrantes de colegios profesionales del resto del país, para unificar criterios y marcar posición en la misma línea. Chao, hasta luego. Clarísimo. Bueno, gracias. Chao, hasta el próximo encuentro. Los esperamos ahora a 13:30 en la modalidad presencial, ya pasamos a la otra, en donde están dictándose hoy la lectura de títulos antecedentes y escrituras antecedentes, a cargo de 2 escribanas, la escribana Mariela del Río y la escribana Lucas Ewitz.
Así que los esperamos a todos si es que pueden venir y si no, lo vemos por transmisión en vivo. Así que muchas gracias a todos por participar. Hasta el próximo encuentro. Buenas tardes. ¿Cierro, Dani? ¿Cierro? ¿Cierro, Dani? Sí, cerrá, nos vemos en 13:30, seguimos en 13:30. Saliendo de 13:30 Calimba.